Comenzamos la grabación entonces y comenzamos formalmente con esta nueva convocatoria de Learn and Share. En este caso, bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. El día de hoy tenemos una nueva convocatoria de estas capacitaciones llamadas Learn and Share y para el día de hoy tenemos un tema bastante, ¿cómo decirlo? Bastante importante, con bastante tingencia, con bastante visualización, tanto ahora como para el futuro, que es Micro Front-End. Y el speaker del día de hoy es una persona muy importante en nuestra empresa, el cual es Jacinto Obispo. Así que lo dejo para que se presente y luego de eso comenzamos ya con la presentación como tal. Vale, gracias, Tomás. Bueno, bueno, soy Jacinto Obispo, estoy a cargo de la operación en España. Me incorporé hace poco a Appius, soy reincidente. Ya había estado anteriormente. Así que retomo un poco la andadura para los que no me conozcan y muchos de vosotros ya me conocéis. Como dice Tomás, vamos a ver hoy a Micro Frontend. El enfoque va a ser muy de arquitectura Micro Frontend, es decir, no nos vamos a casar con ningún framework, que es una de las cosas que vamos a aprender, ¿no? Que Micro Frontend no es propietario de ningún framework, sino que es una manera de hacer las cosas. Y es bien importante porque la industria está yendo hacia Micro Frontend, porque estamos teniendo el problema de que en el back existen muy buenas prácticas desde hace bastantes años. Una de las buenas prácticas que existen es la arquitectura de microservicios. Y sin embargo, en el front seguíamos construyendo páginas monolíticas y cuando tenían que haber equipos que mantenían diferentes productos que convergían en el mismo sitio, ya fuese un sitio privado o un sitio público. Estamos, por ejemplo, en un sitio privado de banca, tenemos las personas que están a los créditos, las personas que están con la tarjeta de crédito, entonces uno tiene que poner el balance junto con el saldo de las cuentas, junto con las operaciones de crédito, todos tienen que convivir en el mismo portal. Y eran personas o equipos con diferentes expertise y todo se hacía de manera monolítica, con lo cual se generaban muchos cuellos de botella, precisamente porque había que mantener páginas con muchos diferentes subdominios dentro. Entonces, la arquitectura microfrontend resuelve eso y hoy vamos a intentar entender un poquito de qué va esto, ¿no? Bueno, lo primero es que quizá a mucha gente le puede sonar chocante el workshop, a otros quizá no, pero porque pueden esperar que haya un framework X que lo hace todo. No vamos a ver eso, vamos a ver que a lo contrario, todavía estamos en una etapa bastante inmadura donde cada uno está haciendo la guerra por su lado y hay distintas versiones y todas ellas son totalmente válidas porque efectivamente se conserva el espíritu de la arquitectura de microfrontend, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de dónde venimos, ¿no? Venimos de una arquitectura donde básicamente había tres grandes capas. Dentro a todo esto hay un montón de matices. Puede haber capas intermedias o dependiendo de los patrones de arquitectura puede haber más o menos. Pero básicamente todo el mundo trabajaba con una capa de datos donde dábamos el soporte de la información del sistema. Después trabajamos con un monolito donde estaba toda la lógica de negocio y después trabajamos con un single page application donde había un sitio web, ¿vale? Basado en páginas de single page y así funcionaba un poco el mundo, ¿no? Esto se revolucionó con los microservicios donde pudimos separar cada una de las funciones o los módulos o las funcionalidades de las aplicaciones en el backend en microservicios, ¿no? Entonces, allá teníamos diferentes capas de data y soporte de data, capas de microservicios y con una API Gateway nos conectábamos con este single page application, ¿ok? Pero ¿qué pasaba? Que donde no evolucionó fue en la single page application. Entonces, algo faltaba para que pudiéramos modularizar también la construcción de aplicaciones en este nivel. Y justo yo soy una de las personas que está absolutamente convencida de que hoy en día el desafío, no sé dentro de 5 años, pero hoy en día el desafío en la construcción de productos digitales, no digo la tecnología, porque la tecnología va por el tema de inteligencia artificial y data pero en el tema de construcción de productos digitales, el gran desafío está en el front, ¿no? El backend está muy sólido, hay muy buenas prácticas, muy buenas herramientas, muy buenos frameworks. En general, la gente de backend desarrolla a un nivel muy alto, si lo comparamos con hace 10 años o 15 años. Y sin embargo, en front todavía hay mucha problemática y muchas aplicaciones tienen muchos problemas precisamente en el front, ¿no? Porque no hay prácticas definidas, porque no hay
no hay mucha estandarización, ¿no? Entonces, justo la demostración de esto que estoy diciendo casi es eso, ¿no? O sea, habíamos evolucionado todas las capas y todavía seguimos con el single page application, ¿no? Bueno, entonces, hacia dónde vamos hoy en día o hacia dónde va el mercado hoy en día con la construcción de productos digitales? Va que vamos a agregar, vamos a descomponer de manera modular esta capa que teníamos ahí que no había evolucionado, generando los micro frontends, ¿vale? ¿Qué va a pasar con eso? Que vamos a tener un nuevo problema, que es cómo enrutamos el flujo de la aplicación entre los diferentes microfrontends, ¿no? Que era lo mismo que nos pasaba con los microservicios. Cuando estaba el monolito, no hacía falta preocuparnos por el enrutamiento porque todo estaba dentro de la misma, del mismo monolito y a través de dependencias o otra serie de técnicas podíamos empezar a embeber la lógica de una clase o de un objeto dentro de otro objeto sin ningún problema, ¿no? Entonces, después hubo que enrutar y, de hecho, hay varios patrones de enrutamiento de microservicios, como el Service Mesh o el BFF, lo que sea, ¿no? Y hoy en día nos va a volver a pasar lo mismo, con lo cual estamos incorporando una nueva complejidad, que es el tema de enrutamiento. Además de eso, para que vayamos entendiendo qué significan los microfrontend, de lo que estamos hablando, para que todo el mundo lo entienda, por si hay alguien que no es tan técnico y que no entienda todavía qué es un microfront. Básicamente, un microfront viene a ser lo que estoy mostrando yo en la pantalla. Después vamos a ver que esto que estoy mostrando no es siempre así, pero sí es muy bueno para poder explicarlo, ¿no? Donde nosotros vamos a tener distintas zonas de una aplicación y cada una de las zonas es un microfragment distinto. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un header de la compañía hecho con un microfront, vamos a tener nuestro catálogo de productos hecho con otro microfront, vamos a tener nuestras recomendaciones para el cliente hechas con otro microfront y vamos a tener un footer con todos los links que hay de LinkedIn o las sucursales que tenemos y también va a estar hecho con un microfront. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? De cómo que cada una de las partes sea distinto. Y seguramente alguno de ustedes que ya está trabajando con front estará pensando, bueno, pero eso lo estamos haciendo con una arquitectura basada en componentes, ¿no? Tipo React, lo que sea. Sí, efectivamente, pero la arquitectura microfront llega un poquito más allá y ahora vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos que cada una de las piezas de front son artefactos separados en estos microfrontend, ¿dónde los componemos, no? ¿Dónde los juntamos para que el cliente los vea en una página, ¿no? Donde yo puedo decir que arriba va el footer, abajo va abajo va el footer, arriba va el header, aquí va en la izquierda tengo un widget o una zona donde van los catálogos de productos. Entonces, tengo un nuevo problema, además del enrutamiento, se me genera un nuevo problema que es dónde compongo los microfrontend. Y aquí hay como tres versiones, ninguna de ellas es mejor ni peor, cada una tiene sus defectos y sus virtudes, lo vamos a ver en el workshop, que vamos a trabajar vamos a coger el mismo ejemplo y vamos a empezar a moverlo y vamos a hacer distintos tipos de composiciones y además de eso también vamos a hacer distintos tipos de patrones de split de microfront, ¿vale? Y entonces vamos a tener que definir si componemos en el cliente, es decir, si toda la lógica de composición se la damos al navegador del cliente que lo está utilizando. Eso ya nos dice un poquito que seguramente el rendimiento de la aplicación va a empezar a depender un poco del navegador y también vamos a tener páginas no tan rápidas como si fuera un SPA, porque va a haber una función más que es de componer, o las componemos en el lado del servidor, con lo cual vamos a empezar a cargar un poco más nuestros servidores, porque van a tener que hacer antes de mostrar una página, vamos a tener que hacer un nuevo trabajo que es componer esta página, o también hay framework que trabaja en una capa intermedia que se le conoce como Edge, como borde, donde nosotros podemos componer, es decir, no es ni en el lado del servidor ni en el lado del cliente, sino que en una capa intermedia podemos llegar a componer. Y de hecho, tiene mucho sentido porque muchos de los trabajos que se hacen en el front, antes de desplegar, lo hacen capas intermedias como los CDN o las capas de caché, ¿no? Entonces, también tiene cierto sentido que haya algo en medio que nos facilite esta composición, ¿vale? Entonces, también vamos a ver que hay una problemática de composición. Esto de la composición es súper importante y yo aviso que bueno, me gustaría que fuera interactivo. En cualquier momento me paran, me preguntan o incluso me dicen. Pueden hasta no estar de acuerdo porque muchos de ustedes son personas muy profesionales que están trabajando en front, entonces podríamos tener alguna conversación donde ustedes aporten otro punto de vista o lo que sea, ¿no? Entonces, que sea ojalá sea muy
conversacional, que todo el mundo puede interrumpir en cualquier momento. Y yo voy a hacer referencia a dónde estamos componiendo. Entonces, seguramente cuando estemos viendo los ejemplos o cuando estemos en la misma presentación, les voy a intentar preguntar y ojalá participen que es dónde se está componiendo, según su criterio, lo que sea, porque van a ver que es muy de sentido común. Enseguida te explican cómo lo hace cada una de las compañías o te explica, o tú ves el caso de uso con la tecnología que están usando y tú enseguida empiezas a pensar, ya, claro, lógicamente aquí está componiendo en el servidor, en el cliente, lo que sea, ¿no? Entonces, esta parte es como bien importante. Bueno, entonces finalmente, ¿qué es un microfrontend? Entonces, podríamos definir un microfrontend como la representación técnica de un subdominio de negocio. Esto permite que tengamos implementaciones independientes con la misma o la diferencia de tecnología, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa muy importante y es que los microfrontends son independientes de la tecnología, pueden convivir. Dentro de una misma página, de un mismo portal público, privado o una aplicación transaccional, podemos tener diferentes tecnologías y cada microfront puede ser una nueva tecnología. Y esto es lo mismo que hacen los microservicios y lo cual es un gran beneficio. Y alguien podría decir, ¿para qué queremos tener mezcla de tecnología? Bueno, porque hay tecnologías que son más aceleradoras que otras en ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un formulario, lo podría hacer seguramente en Angular, en React, lo podría hacer con HTML y jQuery, o sea, podría hacerlo de 20.000 maneras. Pero si yo tuviera, por ejemplo, que hacer alguna representación gráfica, quizá haya algún framework que tenga mayores ventajas para desarrollar un Kanban y hacer una representación gráfica en el mismo sistema, o si quisiera meter un pequeño juego dentro del propio de alguno de los componentes de la página. Seguramente haya frameworks que son mucho más especialistas para hacer desarrollo de animaciones. Entonces, eso me permite no estar sujeto a la tecnología, sino que me permite mezclar tecnologías y cada una son independientes. Incluso podemos tener, lo vamos a ver después, que podemos tener, lo ideal es incluso que tengamos diferentes equipos tomando diferentes decisiones técnicas, siempre pensando en el subdominio con el que están manejando, ¿vale? Bueno, para aclarar un poco también qué es esto de los subdominios, básicamente una de las cosas importantes de los microservicios es que intenten evitar compartir lógica entre los diferentes subdominios, que además también lo hacen, también lo hacen los microservicios, ¿no? Y por lo tanto, generalmente también nos da la oportunidad de que un subdominio pueda ser poseído por un equipo, ¿no? O sea, que hay un equipo especialista en un subdominio. Vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que es un dominio y lo que es un subdominio. Básicamente, un dominio es un problema que tiene que ser resuelto con un esfuerzo de software, ¿vale? Y un dominio puede ser descompuesto en pequeños subdominios, los cuales típicamente reflejan algún tipo de estructura de la organización, ¿vale? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos productos. Nosotros estamos trabajando con productos. Entonces, podríamos tener un dominio dentro de nuestra compañía. Imaginaros, por ejemplo, que somos una compañía de seguros. Entonces, dentro de la compañía de seguros vamos a tener un dominio que es el administración de productos. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros están constantemente haciendo nuevos productos, manteniendo nuevos productos, viendo si están rindiendo económicamente, ¿vale? Entonces, ese sería nuestro... Y por otro lado, también podríamos tener todas las pólizas que nos están comprando. Entonces, podríamos irnos también tener una administración de órdenes de compra, ¿no? De compra, de un order management, ¿ok? Y si estuviéramos en un retail, lo mismo, el producto ya no sería el seguro, serían todas las cosas que vendemos en nuestro retail y el order management, pues por supuesto sería todo lo que tiene que ver con los pedidos, servir los pedidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso sería como a nivel de dominio. A nivel de subdominio, y aquí es donde los microservicios, o sea, los microfrontend entran y se aíslan, cada uno se encarga de uno de ellos, porque si lo hacemos aquí arriba dejan de ser microfrontend, porque los dominios son demasiado extensos como para poder definir que eso es un microfrontend, ¿vale? Por ejemplo, con el mismo ejemplo de seguros, tendríamos, por ejemplo, el subdominio de desarrollo de productos, donde yo estoy preocupado si hoy en día al público le interesa un seguro de mascotas o un seguro por mi celular, seguros que posiblemente hace 10 años o 15 años no existían. Entonces, yo estoy pensando en cómo desarrollo productos, ¿vale? Por un sitio, ¿vale? Por otro lado, estoy preocupado de cuál es el precio de los productos, entonces va a haber un subdominio de precios donde están todas las labores encargadas con los precios, descuentos, tipos de clientes, lo que sea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo yo pongo precio en producto. Y después podríamos tener otro dominio, que es el Product Performance, donde vamos viendo cuántos productos me están comprando, qué impacto tuvieron los cambios que hicimos en el producto, si subo o bajo el precio. Entonces, con eso yo voy viendo cómo el producto funciona, ¿no? Este esquema de subdominio, en realidad yo lo he sacado de
de la definición de subdominio de BIAM, de la bancaria, que es la definición de dominio y subdominio más bien creada, o sea, más completa que existe, se llama BIAM, pero podría ser aplicable para cualquier negocio, ¿no? Y básicamente, una de las cosas más importantes cuando uno trabaja con una gran compañía es que uno tiene que ordenar los dominios, ¿no? Porque si no, al final, las APIs son un desorden, las aplicaciones son un desorden, los microservicios no son un desorden. Uno tiene que decir qué es mi compañía, qué hace mi compañía y con eso yo voy organizando con esto. Y a partir de ahí, con esta organización de la compañía, lo único que va a hacer la tecnología es replicar este nivel organizativo. Entonces, los microfront van a ir con respecto a estos subdominios, los microservicios igual, las APIs también van a ir con este mismo esquema de subdominio. De hecho, es como confluyente porque hoy en día todo el mundo que está, los equipos que están dedicados a apificar están pensando en su dominio, los equipos de microservicios lo mismo, o sea que básicamente es como un estándar, ¿no? Y también tiene que ver un poco con esta tendencia que existe hoy en día con el DDD, eh, con el libro de Evans, ¿no? donde estaba la orientación, el diseño orientado al dominio, ¿no? Bueno, entonces, visto esto, ¿cómo debería de ser aplicado en nuestra organización? Puede ser aplicado de diversas maneras. Una de las maneras más comunes en grandes aplicaciones, en compañías que manejan productos muy grandes, tipo Netflix, Spotify, Falabella, ¿no? que tienen productos que son gigantescos porque tienen miles de matices y miles de subdominios dentro del mismo producto, o una aplicación de un banco. Generalmente lo que va a pasar es que vamos a tener nuestras tres capas, como estábamos viendo, ¿no? Con microservicios, con microfrontend y con data support, y vamos a ir organizando nuestro trabajo en base a equipos, ¿vale? Y aquí es donde mayor sentido tiene el microfront. Vamos a ver después que hay maneras están los splits que se llaman, y hay un split como que lo mezcla todo y podríamos irnos por ahí, entonces no tendría quizá no tenga tanto sentido este de los teams, pero finalmente, en mi opinión personal, este es el que mejor funciona, ¿no? Porque una de las prerrogativas de los microfrontend es que tienen que ser totalmente autónomos a la hora de desplegarlo, lo vamos a ver después, ¿vale? Bueno, entonces, básicamente tendríamos un squad que se dedicaría a mantener todo lo que tiene que ver con el precio de los productos, ¿vale? Y con su microfront, por supuesto, ¿vale? Tendríamos otro equipo, que sería un squad B, donde tendríamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los productos, ¿vale? Y con todas las pistas que tienen que ver con el desarrollo de productos. Y tendríamos un squad C, donde tendríamos todo lo que tiene que ver con la performance de los productos, ¿no? Cómo están vendiéndose, las estadísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y adicionalmente, como la API queda en tierra de nadie, también tradicionalmente existe un equipo que se dedica a la API, ¿no? Es un equipo especialista que se dedica solo a la API. Esto es, por ejemplo, es una manera en la que hoy en día las organizaciones están aplicando el dividir en microservicios y microfront, ¿vale? Y entonces la división del microfront ya nos ayuda a que estos equipos realmente se encarguen de end-to-end, ¿no? Desde el soporte de datos hasta cómo lo ve el usuario y son totalmente los responsables. Antiguamente, como todo estaba metido en una single page application, pues a partir del API Gateway era todo un desastre y la persona que estaba en front prácticamente tenía que conocer de todos los dominios porque era en la misma aplicación donde se hacía todo, ¿no? Bueno, habéis oído hablar de las tribus, ¿no? Las tribus básicamente agrupan personas que tienen el mismo interés y estos intereses generalmente están muy sujetos al dominio, ¿no? ¿Okay? Entonces, la tribu sería una tribu de productos, ¿vale? Y dentro de la tribu de productos estarían equipos que están especializados en cada una de los subdominios del producto, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, podría ser una organización, un esquema de organización bastante lógico para trabajar. Bueno, hay otra ley así como no escrita que dice no compartan nada y serán más rápidos, ¿vale? Y tiene que ver mucho con la arquitectura de microservicios. Bueno, aquí puse el ejemplo de Gollum, ¿no? Que decía que el anillo era suyo y no lo compartía con nadie, ¿no? Pues algo parecido así, ¿no? Es mejor no compartir nada de código en temas donde tengamos diferentes contextos, ¿vale? En el sentido de tratar de ser autónomos e independientes como un microfrontend. O sea, un microfrontend debería ser autónomo e independiente, lo mismo que es un microservicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el exceso de comunicación puede llegar a ser un cuello de botella. Vale, Valentina. Buenas tardes. Puede ser un cuello de botella porque si yo necesito, yo tengo un microfront, o sea, yo tengo una página donde en mi misma página tengo
microfront que dependen de 7, 8 equipos, cada vez que hay un cambio en esa página o cada vez que un equipo cambie uno de los componentes de su microfront, va a tener que estar impactando en todas el resto de aplicaciones y se tienen que poner de acuerdo, y al final la agilidad que se busca, que es que los microservicios, o sea, que los microfronts sean como los microservicios, que es decir, yo los puedo construir, probar y desplegar inmediatamente, pues acaba siendo un problema porque tengo que estar contando con muchos otros equipos y con muchas otras entidades de la organización para poder llegar a un acuerdo de que está todo ok como para pasar a producción. Bueno, y aquí, como pequeña broma, alguien podría decir que incluido los headers y los footers, y dependiendo del modo split, que lo vamos a ver ahora, y de lo largo que sea el producto, del tamaño de nuestro proyecto, la respuesta podría ser sí. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer esto en Falabella o tuviera que hacer esto en Netflix o tuviera que hacer esto en Spotify, la respuesta sería un sí. O sea, si yo tengo que repetir el encabezado y el footer en todos mis páginas, solo porque cada una sea totalmente independiente, yo lo haría. Lo haría porque así, cuando haya un cambio en el footer, en el header, se define a nivel general, todos lo aplican, si tiene que ser al unísono, se aplica al unísono, pero yo no genero dependencias. Yo no estoy saliendo a producción y empiezo a tener un problema o un fallo porque alguien hizo un cambio en otro equipo y yo no sabía que ese cambio estaba hecho. Entonces, el evento que tenía publicado en este microservicio, como cambió, ya me está haciendo que mi aplicación no funcione, ¿vale? Entonces, tenemos que ser como un equipo totalmente independiente. Entonces, una de las filosofías de Microfront es precisamente trabajar de esta manera aislada, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco cómo son las tendencias de trabajar con microfronts, ¿vale? Existen dos grandes tendencias, aparte de la parte de donde compongo, que la parte de donde compongo tiene que ver con los microfronts, pero tiene que ver mucho con la parte técnica del microfront y no como yo construyo el microfront, ¿vale? O sea, si yo compongo en el servidor o en el cliente, ya vamos a ver que es algo que sale como muy natural, dependiendo de los frameworks y las herramientas que tenga, ¿no? También puede haber decisiones de rendimiento y otro tema, pero tiene que ver mucho con la parte más técnica. En la parte no tan técnica, pero sí de arquitectura, que entonces también es técnica, por supuesto, pues de arquitectura, hay una gran decisión y es cómo yo me oriento, cómo yo oriento mi microfront. Y básicamente hay dos maneras de organizarnos, que son los dos splits que existen. El split horizontal me dice que dentro de una misma página yo puedo tener diferentes microfronts. ¿Okay? Esto viene a ser un poco el concepto del widget, ¿no? No sé si habréis oído hablar alguna vez o conocéis algún framework que contiene la palabra widget. Bueno, la palabra widget básicamente hace relación a microfront. Es una pieza aislada, totalmente independiente, que yo puedo reutilizar. Si os dais cuenta, también tiene mucho que ver con cómo trabaja React con la arquitectura orientada a componentes, ¿no? Básicamente React lo que hace es eso, ¿no? Yo puedo generar componentes y después lo puedo ir reutilizando. Entonces, esta es una de las maneras de trabajar con microfront. Y la otra manera de trabajar con microfront es que cada uno de los productos o de los subdominios tiene sus propias páginas y son absolutamente independientes. Entonces, yo no comparto o no organizo mis microfront en base a lo que hacen, sino en base al subdominio, ¿vale? Y completo páginas completas de ese subdominio, con lo cual puedo hacer cargo a los equipos del subdominio. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Sin duda que este es más modular, ¿vale? Gabriel, por favor. Oh, perdón, que me quedé pegado con lo que dijiste anterior de no compartir nada y quería solo consultar Sí, por qué favor. pasaba con la base de datos. En general, los microservicios van apuntando a una misma, se crean instancias separadas. ¿También se separa esa parte? ¿También es independiente? Mira, la base de datos tiene más que ver con los microservicios más que con el microfront, ¿vale? Pero la teoría de microservicios, la estricta, la puramente estricta, te dice que tienes que tener bases de datos separadas también. Cada recurso es absolutamente independiente, ¿vale? Hoy en día las bases de datos tienen posibilidades de generar queries cruzados entre diferentes bases de datos, ¿no? Con superesquemas. Entonces, eso dice la teoría. La práctica es que yo nunca lo he visto implementado, eso. Y he visto implementaciones muy grandes de microservicios y en general comparten la base de datos, ¿vale? Claro, sí. Okay. Entonces, pero la teoría sí, la teoría dice que, y de hecho hay compañías que lo han hecho y lo defienden y la arquitectura de microservicios te dice que la base de datos tiene que estar separada. Ahora, en este caso, para nosotros no es tan importante porque la base de datos está en
no tiene contacto con el front directamente, sino que tiene contacto a través del back, con lo cual es un problema del back en realidad. Entonces, viene a ser un problema de microservicios y no un problema de microfront. Vale. Ya, Ahora, perdón. no es mala la pregunta, porque vamos a ver después que los microservicios comienzan a tener también cierta lógica y cierta vida, y vamos a ver que hay empresas tan importantes como Spotify que lo tiene así montado, ¿no? También, que consideran el microfront con toda su parte de backend y todo. Vale, gracias. Bueno, como estaba comentando, y gracias, Gabriel, porque hay que ser interactivo, o sea que bueno que si te tenías esa curiosidad la preguntaste. Como estábamos comentando, entonces aquí vamos a tener la facilidad de que es muy reutilizable, pero vamos a tener la complejidad de que en una misma página vamos a tener widgets o microfront de distintos equipos, ¿vale? Entonces, cuando tengamos que pasar a producción, posiblemente vamos a tener que ponernos todos de acuerdo en que, y vamos a tener que hacer pruebas regresivas y todo pensando en que realmente el que esté en distintos equipos con distintas etapas de evolución de su proyecto, porque puede ser que en el detalle del producto estemos haciendo una innovación y, sin embargo, el carrusel de productos lleva un año sin hacer innovaciones. Entonces, aquí no me va a fallar porque esto no ha cambiado, pero este podría fallar porque cambió y yo, el que genera esta página, que soy finalmente el responsable de embeber todos estos microfront, podría ser el perjudicado de no haber sido debidamente notificado o de no haber hecho buenas pruebas con un producto que está hecho por otro equipo, ¿no? Entonces, el vertical split tiene el defecto de que no reutilizo tanto, si se dan cuenta, porque si yo tuviera, por ejemplo, el header, tendría que poner el header en cada uno de los tres, ¿vale? Pero sí soy muy independiente y puedo desplegar, o sea, puedo crear el sueño del CICD, ¿no? De que yo, el desarrollador, genera un commit, pasa por todos los sistemas de aprobación, genera las pruebas de automatización que hay, pasa por los pipelines de integración, y si todo está correcto y los test de calidad nos dan como OK, las pruebas regresivas automatizadas también, automáticamente lo paso a producción, ¿vale? Y eso, por ejemplo, es lo que están haciendo muchas empresas. Hay muchas empresas que están haciendo este tipo de split solo porque los equipos sean independientes y porque puedan desplegar de manera continua, ¿vale? Sin generar tantas interdependencias. Bueno, vamos a ver cómo pueden ser implementados. En general, en teoría, y no siempre todas las arquitecturas de microservicios cumplen con todo, y además no es necesario que cumplan con todo porque en realidad lo que tiene la arquitectura de microservicios es que solo le compete aquello que a ti te deja tranquilo, ¿vale? Básicamente, es decir, que vamos a ver los casos. Yo puse varias empresas muy importantes para que veáis que cada uno lo hace a su manera, ¿no? Entonces, no es una tecnología, no es un framework los microservicios. Los microservicios es una arquitectura. Mira, básicamente los microservicios, o sea, los microfront, perdón, representan subdominios que coinciden con cómo es la estructura del negocio, ¿no? Representan la estructura del negocio. Yo no voy a hacer un subdominio de algo que ni siquiera tiene que ver con mi negocio. Tengo que empezar a pensar en el negocio, ¿no? Entonces, ahí ya se identifica qué es un microfront, ¿no? Otra cosa muy importante es que los microfronts son agnósticos a la tecnología. Es decir, de ninguna manera yo debería de generar un componente o un microfront, ya sea en split horizontal o vertical, que me obligue a que todo el resto de la aplicación esté hecha en alguna tecnología. Eso ya dejaría de ser un microfront, ¿vale? Porque ya no es independiente, depende del resto del contexto, ¿vale? Tienen que ser autónomos, es decir, yo puedo desplegar un microfront de manera autónoma. Y aquí ya empezamos a tener los problemas porque desplegar un microfront de manera autónoma con un split horizontal es como yo despliego esto y no me hago cargo del impacto que podría tener negativo en todos los productos que utilizan este microfront, ¿no? Entonces, es algo peligroso, pero también hay muchas compañías que lo están utilizando, ¿vale? De esta manera. Porque tienen otro nivel de organización, tienen lo que sea, ¿no? O también hay que ver también lo grande que es la compañía y lo propenso que está a cambios el producto, ¿vale? Si son productos muy estables, quizás, o son productos que utilizan muy pocos componentes, pero tenemos muchos portales y muchos productos digitales distintos que utilizan lo mismo, entonces hay mucho problema de reusabilidad, entonces quizás la reusabilidad es más importante que desplegar de manera autónoma, ¿no? Entonces también tenemos que medir dónde nos está apretando a nosotros esta parte. Bueno, dentro de un microfront, el equipo debería compartir los componentes, el código, los estilos o cualquier otro asset. Esto quiere decir que si estoy trabajando, por ejemplo, con React y estoy trabajando en la orientación a componentes, si estoy en un split vertical, no debería estar compartiendo los componentes, ¿vale? Cada uno deberíamos tener. Podemos tener una librería de componentes para que cada equipo lo baje y lo implemente,
¿vale? Y lo mantenga de alguna manera independiente, ¿vale? Tienen que ser construidos de manera independiente, eso sea lo ideal, que yo, de hecho, tiene que ser un microfrontend, lo tengo que construir de manera independiente. Si para construir un microfrontend tengo que construir toda la aplicación, no estaría en un microfrontend, estaría en una arquitectura monolítica o de single page application, ¿vale? Y lo ideal es que un microfrontend debe ser cargado en el tiempo, o sea, que no puedo tener varios microfrontend cargándose en el tiempo. Y esto se riñe con esta estructura de acá, ¿vale? Entonces, podríamos decir que quizá el horizontal split, si somos puristas con los microfrontend, es una arquitectura prófuga, ¿no? O perseguida, ¿no? Porque no debería de ser así, ¿vale? No está cumpliendo con esta, por eso lo puse en negrita. Pero es cierto que hay compañías que lo están utilizando de esa manera y también tienen su porqué, ¿vale? De hecho, hay productos, como vamos a ver ahora, que lo implementan como parte, como manera de trabajar. Bueno, vamos a ver algunos diferentes aproximaciones con casos absolutamente reales, ¿vale? Bueno, OpenTable es una de las páginas de reserva de restaurantes más importantes en el mundo. Es como, viene así como el Booking.com o el Trivago, pero de las mesas, ¿no? Yo quiero contratar una mesa en un restaurante y de hecho hoy en día que está de moda eso, que hay restaurantes súper top que tardas 3 meses o 4 meses en conseguir mesa. Bueno, pues con OpenTable te permite decir por la zona, la ubicación, el tipo de comida que quieres hacer y eso es una aplicación bastante importante hoy en día. Ellos están basando en componentes y de hecho crearon su propio framework que se llama Open Components, lo hicieron open source, hoy en día uno lo podría descargar y podría utilizarlo. Y está basado en pequeños y piezas autocontenidas, ¿no? En piezas pequeñas y autocontenidas. Que además incluyen, y aquí a Gabriel le dije, vamos a ver que hay casos donde realmente también el microfront es muy importante, o sea, el microservicio, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un caso. Dentro del microfront, el microfront maneja también la lógica de negocio en el backend, es decir, el microfront manda sobre el microservicio de alguna manera está al servicio del microfront. Eso es lo extraño que tiene o lo novedoso que tiene este microfront que ellos utilizaron, ¿vale? Porque para ellos no era tan importante la lógica, porque la lógica es bien sencilla, es reservar mesas, pero sí era muy importante evolucionar rápido, muy rápido y que el producto evolucionara todo el momento de manera independiente y que se pudiera, si hay alguna mejora en el sistema de reservas o en la visual donde la persona elige el tipo de restaurante, pues nada, que se pueda desplegar rápidamente y que no dependa de ningún otro componente, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, lo hicieron de esa manera, basándose en una arquitectura de componentes. Spotify es un caso bien curioso porque se basan en composición de iframes y alguien podría decir, pero iframe es una tecnología proscrita, o sea, es una tecnología que desapareció hace tiempo, que nadie quiere usar. Bueno, pues hoy en día Spotify está construido en base a iframes, ¿ok? Y lo hacen a través de un boot de eventos que coordinan la comunicación entre los diferentes iframes. Entonces tienen iframes puros y duros y por debajo tienen un boot de eventos que permite comunicar, si yo por ejemplo tengo mi microfrontend donde busco la canción y tengo otro microfrontend donde me dice el avance de la canción, entonces cuando yo cambio de canción, porque acabo de buscar una y acabo de seleccionar una canción, automáticamente me comunico con el microfront de reproducción y le digo que ya no que deje de reproducir la otra y que reproduzca esto. Entonces todo eso se hace abajo con una capa de comunicación basada en eventos. Y además de eso, incluye también el microfront es responsable también del microservicio, lo mismo que ocurre con OpenTable y está hecho en C++. Entonces, tiene una pequeña capa de coordinación, de lógica de negocio, que viene a ser como una especie de microservicio, que después se comunica con APIs, pero ya hay un pequeño como backend hecho solo para el microservicio, ¿vale? Para que el microservicio sea absolutamente independiente, sea más rápido y se comunique de manera estandarizada con el backend, ¿vale? Con esto me aseguro de que el front no deja de funcionar por algún cambio en el backend, ¿no? Esta capa permite que sea más resiliente. Bueno, Zalando es un retail de ropa, súper conocido también, y ellos hacen composición en el lado del servidor. Tienen un framework que es público, se puede utilizar, que se llama Mosaic 9, y es un framework que hace uso intensivo del ensamble de componentes en demanda, ¿vale? Y también tienen un backend construido en Go, ¿vale? Se dan cuenta como estos modelos de microservicios, o sea, microfrontend, acaban teniendo también como mucha parte en el backend, ¿vale? Entonces, este sería como un ejemplo de composición del servidor. Si yo les pregunto
Spotify, que está basado en iframes y que tenemos una capa de eventos. Si yo les pregunto dónde está componiendo Spotify, ¿cuál sería su opinión? Así con sentido común y con lo que hemos visto ya. ¿Quién se atreve a dar una opinión? ¿Nadie se tira por ahí con una opinión? ¿Algún valiente? ¿Por qué no se tiran con una opinión? ¿Porque no sabrían decirlo o porque le da vergüenza? Si le da vergüenza está bien, pero si no saben decirlo, lo explico. Caso no sabría decirlo, la verdad. ¿Sí? Vale. Ok, nadie se tira entonces. Es muy de sentido común, mira. Es más o menos sencillo, porque lo que nos está diciendo que son iframes, ¿ok? ¿Qué es un iframe? Es una pequeña zona en nuestro HTML donde decimos que vamos a embeber otra cosa, ¿vale? Entonces yo, como estoy componiendo con iframes, lo normal es que esté componiendo en el lado del cliente, porque yo en el lado del cliente es donde decido qué iframes van en cada uno de los lugares, ¿vale? Entonces, el cliente es el que toma estos iframes y va a buscar los orígenes y los coloca en la página, porque esa es la lógica de un iframe. Yo en el iframe es una zona donde va otro HTML y lo embebe dentro del mío. Entonces, claramente es un mecanismo de composición en el cliente, ¿vale? Aquí estamos componiendo, Spotify compone en el cliente. Y toda la lógica de composición está en el cliente. ¿Ok? Bueno, vamos a irnos con DAZN, que es otro ejemplo. Si alguien no ha entendido esa parte, me lo dice, ¿eh? Pero es como bien importante tomar la decisión. Después lo vamos a ver en el workshop, ¿eh? Vamos a ver que vamos a componer en cliente y en servidor y vamos a ver un poco la diferencia. O voy a intentar que se vea la diferencia. A todo esto tenemos un workshop práctico donde esto lo vamos a ver prácticamente, ¿vale? Y lo vamos a ver con tecnologías muy sencillas para que se entiendan todos los conceptos. De hecho, voy a empezar a acelerar para que nos dé tiempo a verlo por lo menos unos 40 minutos. Bueno, DAZN, que es otra compañía muy grande, que es un Netflix, pero es un Netflix para eventos deportivos, ¿vale? Por ejemplo, en Europa la está rompiendo, mucha gente cambió la manera de ver la televisión, de ver fútbol, de ver baloncesto, y lo que están haciendo es que compran DAZN, que cuesta más o menos 30 euros, y tiene una programación en demanda por eventos bastante buena, ¿no? Entonces, ellos utilizan Bootstrap. Y alguien podría decir, Bootstrap, pero Bootstrap es un framework de microservicios. No, es que como microservicios, o sea, Microfront, perdón. Microfront no es un framework, no es una tecnología. Lo puede hacer con cualquier cosa. Y estos tipos lo hicieron de una manera muy interesante. Hicieron que Bootstrap sea responsable del inicio de las aplicaciones, de todo lo que tienen las operaciones de entrada y salidas entre los microfront, rutear entre los diferentes microfront y además lo utilizaron de manera muy inteligente para compartir una configuración cruzada, ¿no?, entre los microfront, porque básicamente los microfront finalmente se tienen que comunicar entre ellos, tienen que tener algunos niveles de configuración, por ejemplo, no sé, decir si soy un usuario premium, no soy un usuario premium y todos los microfront tienen que saber si yo soy premium o no, porque todos de ellos seguramente tienen distintas cosas que mostrarme, ¿no? Y ellos son muy talibanes en el sentido de que trabajan con sus dominios como microfront en separado y trabajan de manera muy talibán con este vertical split. Es decir, de hecho, tú en DAZN, tú ves cómo repiten el header, repiten el footer y no les da ningún miedo, pero ellos son muy rápidos para desplegar. Un equipo hace una modificación y automáticamente está en producción en el mismo día. ¿Okay? Y después otra manera de ver este tema es Mojo. Mojo es propietario de un DXP, es una empresa chilena que está teniendo bastante éxito, sobre todo a nivel bancario. También en otros temas, pero en el nivel bancario la está rompiendo. Tienen bancos de muchos lugares del mundo y la idea nació en Chile. De hecho, es una compañía chilena. Y es propietario de un DXP que implementa un framework de microfront. Y además fue casi una serendipia, porque ellos quisieron hacer un framework de experiencia de usuario, de DXP, ¿vale? Y lo que hicieron fue hacerlo con widgets para que fuera reutilizable, pero estos widgets son la representación exacta de lo que debe ser un microservicio con composición en horizontal split, ¿vale? Trabajan de esta manera. Cada widget es una zona de la pantalla. Y estos widgets se pueden empotrar, obviamente los widgets son responsables de una funcionalidad, por ejemplo, si van a hablar de un banco, el estado de cuenta, el saldo de mi tarjeta, últimos movimientos, ¿no? Cada widget tiene una funcionalidad. Y puede ser embebida en páginas y templates, ¿vale? De tal manera que hacemos este famoso horizontal split, ¿vale?
Entonces, eso, por ejemplo, serían casos de referencia de cómo cada una de las compañías puede ir montando su propio sistema de microfront, ¿vale? Entonces, a la pregunta de cómo funciona el microfront es como tú quieras que funcionen, pero cumple con las normas de que tiene un microfront, ¿no? Y esto es bastante interesante porque nos permite definir cómo vamos a trabajar. Bueno, finalmente, uno se pregunta, ¿será un hombre, será un avión? No, es Superman, pues algo parecido, ¿no? Si esto no es un framework, si no es una tecnología, ¿qué es un microfront, no? Entonces, bueno, básicamente no es un framework porque hay muchos frameworks que lo implementan. Entonces, no tendría sentido decir que microfront son un framework porque muchos frameworks lo implementan. Entonces, claramente está por encima del framework porque muchos frameworks lo están implementando, ¿no? No es una tecnología porque, de hecho, es agnóstico a la tecnología. Es decir, yo puedo tener microfront en React o puedo tener microfront en Angular o microfront con Bootstrap y HTML y JavaScript puro, no sé. Entonces, finalmente, microfront es una arquitectura, es un patrón de arquitectura que puede ser implementado usando diferentes tecnologías y diferentes frameworks, ¿vale? No obstante, sí hay cosas ya hechas, ¿no? Por ejemplo, existe un framework que es Single SPA, que además es un framework bien interesante porque reacciona a los métodos del ciclo de vida. Es decir, yo genero un microcomponente, le doy un ciclo de vida, defino qué puedo hacer y voy de manera reactiva, con una arquitectura reactiva, voy interpretando por eventos qué está pasando con ese microfront y voy generando interacciones con él, ¿no? Es agnóstico al framework, es decir, puedo implementar single SPA con Angular, con React, con que sea, con Flutter, con lo que sea, ¿ok? Y está disponible o tiene ayudadores o add-ons o se integra con la mayoría de los frameworks, ¿vale? Y además tiene una cosa bien interesante que también lo vimos que era como recurrente en algunas soluciones, que tiene una configuración única, lo cual nos permite comunicar o mandar comportamientos generales a los diferentes frameworks dependiendo del contexto en el que estoy, ¿no? Un usuario de un tipo, un usuario de otro tipo, o si estoy en un portal público o en un portal privado, no sé. Entonces, la misma página puede reaccionar de manera distinta dependiendo de la configuración general, ¿vale? Y en esta misma configuración se van registrando los diferentes single page applications y con eso nosotros vamos ordenando cómo trabajar, ¿no? Como estamos hablando de que se registran los diferentes single page application, yo aquí me haría una pregunta. ¿Qué split está utilizando single SPA? ¿A alguien se le ocurre qué split puede estar utilizando? Si está utilizando split horizontal o vertical. ¿Nadie se atreve por ahí? Vertical, totalmente. Muy bien, Luis. 100% vertical, porque dice que registra que los diferentes SPA, es decir, que las páginas, las single page applications son como independientes, ¿no? Entonces, lo que hace es que las coordina por debajo. Muy bien. Era como muy de sentido común, así que gracias, Luis, porque efectivamente era así. Bueno, Flint está enfocado a una arquitectura reactiva, no es que sea para React, ¿vale? Sino que es una arquitectura reactiva. Es muy, muy, muy talibán, o sea, es demasiado estricto. A mí, personalmente, he visto cosas con Flint y son demasiado estrictas, ¿no? Como que no te dejan innovar mucho, le meten mucho, ¿cómo lo definiría yo? Le meten muchas particularidades al código, ¿vale? Una vez que tú trabajas con Flink, cuando trabajas con SQL SPA, ves la configuración y con 2 o 3 cosas ya prácticamente estás registrando los diferentes microfront. Pero en Flink tú notas la presencia de Flink en cada una de las piezas, ¿vale? Entonces, y hay un montón de anotaciones que referías con Flink, trozos de código referidos con Flink, precisamente porque es muy, muy, muy talibán, ¿no? Está basado en componentes, es un framework reactivo, hace carga lazy de los módulos, lo cual es muy importante porque eso genera mayor rapidez, ¿vale? Y las librerías se usan, tiene bastantes librerías para usar en conjunto con la librería base o core, que tiene que ver con el enrutamiento, con el manejo de estado común entre los diferentes microfront. O sea que en ese sentido tiene cosas muy avanzadas, pero tiene ese problema de que es demasiado estricto. Y después está Bootstrap, que muchos dirán, joder, pero ¿cómo Bootstrap puede ser un framework de microservicios? No lo es, pero se pueden hacer microservicios como hace Dazón. Y lo bueno que tiene es que es simple y familiar. O
sea, todo el mundo sabe cómo funciona y es muy fácil de usar. Es muy confiable y muy estándar. Es decir, si yo le digo a la gente que trabaje con Bootstrap, casi todo el mundo va a saber trabajar. Sin embargo, con Print, por ejemplo, van a tener que aprender a trabajar. Lo malo que tiene Bootstrap es que está abierto a malas prácticas, porque como no hay una definición estricta de cómo tiene que ir el microfront, alguien podría interpretar los 3 primeros equipos lo hicieron perfecto y el cuarto equipo no entendió mucho eso de cómo funciona el microfront y empezaron a tergiversar el patrón de arquitectura hasta que realmente uno no identifica que eso es un microfront. Y por eso también da mucho lugar a cosas hechas a mano y cosas muy personalizadas, ¿no? Es demasiado abierto Bootstrap como para poder decir, oye, puedo trabajar con tranquilidad de que el microfront va a estar bien construido, ¿no? Necesito estar todo el rato recordándome que Bootstrap no es un framework de microfront, sino que Bootstrap me va a ayudar a hacer microfront, con lo cual tengo que estar preocupándome de que el microfront conserva la pureza para poder llamarlos un microfront, ¿no? Que es independiente, que está aislado del resto de los microfront, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y con eso vamos a ver un ejemplo, varios ejemplos en realidad, y yo lo iba a mandar antes, pero me di cuenta que yo no podía mandárselo a ustedes, entonces lo mando ahora. Mira, aquí tenemos un repositorio que he hecho yo para la demostración. Entonces, todo lo que vamos a ver está en este repositorio. Entonces, es más importante que, o sea, si alguien se atreve a ir viendo el repositorio y clonándolo y haciendo alguna cosa, maravilloso. De hecho, después en el cuestionario que vamos a hacer en el ejercicio, les voy a proponer un pequeño ejercicio, que no lo tienen que hacer ahora, sino que lo pueden quedarse para hacerlo, de alterar uno de los ejemplos y montar un nuevo microfront. Entonces lo tienen acá y todo lo que vamos a ver ahora van a ser basado en esto que está subido al repositorio de GitHub. De hecho, a mí me van a ver construir al principio para que vean cómo empieza uno desde cero, pero en realidad lo que estoy haciendo es un copy-paste de lo que yo hice anteriormente para venir preparado. O sea, que es como los cocineros que cuando empiezan a decir los ingredientes, pues sacan el plato y lo sacan de abajo y eso ya estaba cocinado. Entonces, todo lo que vamos a hacer está aquí en este repositorio. Yo lo hice de antemano y lo probé y todo para que funcionara, porque obviamente. Entonces, también le sirve como si alguno de los ejercicios le interesa, podéis recurrir a él, a este repositorio que es público y lo podéis ver ahí todas las veces que queráis, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco los microfront en acción y vamos a ver diferentes... también está aquí el código QR si alguien lo quiere descargar, ¿vale? Pero es el mismo link que les he tirado ahí abajo. Ok, vamos entonces a ver los microfront en acción. Bueno, vamos a cerrar todas las cosas que tengo por acá primero. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo de microfront, ¿vale? Les vuelvo a repetir que si acceden a ese GitHub van a poder ver exactamente lo que voy a hacer. Vamos a ir con el paso 1, donde vamos a crear la estructura más simple de microfront, que es a través de link. Es decir, yo tengo páginas que llaman a otras páginas y estas páginas son independientes, con lo cual yo puedo decir que estoy trabajando en una arquitectura microfront. Pero para que sea una arquitectura microfront es muy importante que yo pueda tener despliegues diferentes. Entonces, como son despliegues diferentes, tienen que ser también proyectos diferentes de diferentes equipos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, después vamos a rellenar esto de acá. Estas son las dependencias que voy a editar. Ya les digo que todo esto está ya escrito en el ejemplo. Y me voy a crear un nuevo folder, ¿ok? Donde voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar Shoes Shop, porque vamos a hacer una tienda de zapatos. Vamos a estar todo el rato dándonos vueltas sobre una tienda de zapatos, ¿vale? Entonces le vamos a llamar el paso 1 de los microfront, el paso 1. Yo dentro de este Shoes Shop, lo que voy a hacer es que voy a crear, yo tengo mi tienda de zapatos, tiene dos grandes equipos. Un equipo que mantiene todo el catálogo de productos y otro equipo que mantiene las recomendaciones que sobre un producto yo hago. Es decir, esto cuando yo entro a un retail y veo que tengo un producto y me recomienda otro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer el equipo de recomendaciones y el equipo de catálogo se va a encargar solo de mostrar el catálogo. Entonces, yo dentro de mi proyecto voy a tener uno que se llame Team Catalog, ¿ok? Que es el que se va a encargar del catálogo, y voy a tener otro proyecto, ¿vale? Que se va a llamar Team Recommendations, ¿vale? Esto es importante porque estoy separando los front.
Los voy a unir después a través de enlaces. Vamos a ver que todo el rato vamos a intentar unir cosas que están hechas por distintos equipos. Por eso les voy a poner este ticket. Pero lo bueno que tiene que estén hechos por distintos equipos es que yo puedo desplegar esto en producción de manera absolutamente independiente, ¿vale? Bueno, dentro de nuestro Team Catalog vamos a poner las imágenes de los zapatos, ¿vale? Entonces, por arte Bilibirloque van a aparecer aquí las imágenes de los zapatos y lo que estoy haciendo es que lo estoy copiando del repositorio, ¿vale? Entonces, en nuestro catálogo van a aparecer las imágenes. Además de eso, voy a generar los productos, ¿vale? Entonces voy a generar mis productos y voy a generar un... Esto que estoy haciendo es muy rudimentario. La idea es que se queden con la idea. Yo ni loco, yo generaría los productos uno a uno, ¿vale? Lo normal es que se genere una capa extraída que se conecte al... ¿Esto qué me hizo? ¿Me hizo una carpeta o qué? Ah, sí, lo que pasa es que está como vacía. Ya, entonces, yo mi primer producto va a ser... no, esto me parece que lo hice mal. Eliminar. ¿No? Eliminar. Lo que quería hacer yo era crear un folder. Y ese le voy a llamar producto. ¿Vale? Ahí. Bueno. Bien. Me voy a crear mi primer producto, ¿vale? Que en este caso va a ser el zapato italiano. ¿Vale? Vamos a crear un producto que se llama el zapato italiano. N, normal y corriente. Vale. Y dentro de este zapato italiano, HTML, voy a generar una página que básicamente va a tener los siguientes componentes, ¿vale? Va a tener un título, va a tener un CSS, o va a tener varios CSS, ¿vale? Y aquí vamos a generar una etiqueta H2 para poner el nombre del producto, vamos a poner una imagen que está en IMG, que lo vemos acá, ¿ven? Y vamos a hacer referencia a otro microfront, que es el que se encarga de hacer las recomendaciones. Entonces, vamos a hacer referencia a otro servidor, ¿vale? Que tiene automáticamente todas las recomendaciones, ¿vale? Y yo ahí me voy a responsabilizar porque va a ser tarea del grupo del equipo de recomendaciones hacer todo lo que venga acá. Entonces, son microservicios independientes porque cuando yo quiera desplegar no tengo por qué preocuparme de esto, sino yo simplemente le hago referencia y va a funcionar, ¿vale? Bueno, ¿alguien pregunta por ahí? Sí, Gabriel. Sí, yo tengo otra pregunta, pero es que quizás yo no soy del mundo de acá, soy más del mundo de... Dale, pero no te quedes con la curiosidad. Claro. ¿Cómo defines o quién define y cuánto frontend pueden hacerse? Porque tú definiste uno de producto y ahí metiste zapatos, pero alguien podría decir, no, quiero uno de producto específico, producto mujer. Y de ese otro subgrupo que varios frontend que se han llamado uno después del otro. ¿Cómo definís cuál performa mejor, supongo? No sé. ¿Cómo lo defines? Vale. ¿Y quién? Bueno, lo ideal de por eso hablamos de los equipos de los equipos que estaban con el subdominio. Cuando tú te orientas, y siempre estamos hablando en casos grandes, en productos muy grandes, porque en productos chicos estas cosas ni siquiera se producen porque son cosas bien reducidas, ¿no? Lo que ocurre normalmente es que el mismo equipo, en base al subdominio que le corresponde y que se hace acá haciendo experto, yo soy experto en definición de productos, soy experto en precios de productos, entonces yo voy definiendo cómo yo represento técnicamente las necesidades del negocio. Entonces, por ejemplo, si yo con precio tengo que tener los precios y los descuentos, ¿vale? Entonces yo digo, voy a tener un microfront que sean los precios y después voy a tener otro microfront donde me da entrega los descuentos porque los descuentos se entregan posteriormente cuando voy a pagar, por ejemplo, ¿no? O podría tener todo junto en el mismo microfront porque digo, no, los precios y los descuentos van en el mismo producto. Yo elijo el producto, le entrego un ticket y si tengo un ticket de regalo o de promoción, automáticamente me hacen descuento. Entonces van en el mismo microfront porque los descuentos se producen en el mismo momento en el que estoy viendo los precios. ¿Te das cuenta? Entonces tiene más que ver con el negocio, por eso es muy importante que lo defina el propio equipo. El propio equipo acaba definiendo cómo arquitectura los microfrontends, ¿vale? Pensando siempre que tienen que ser independientes. ¿Okay? Si, por ejemplo, el ejemplo que te di, si el descuento se produce en 3 pasos más allá, en una página distinta absolutamente de la página donde yo vi el primer precio, obviamente el microfront de descuentos no va a estar dentro del microfront de precios porque son momentos distintos, pero podría ocurrir que no, dependiendo del negocio. No sé si eso, Gabriel, ahí más o menos responde.
Sí, me responde. Yo pensaba que era más a nivel de arquitectura, más de performance, de ver cómo. Pero me respondiste que más a nivel de producto y más de funcionalidad. Vale. Sí. Sí, es más de funcionalidad. Vamos a ver que la performance, de hecho, aquí vamos a ver un cambio de performance en un momento. Ahora estamos haciendo, bueno, todavía no voy a preguntar esto, después voy a preguntar qué tipo de composición estamos haciendo. Pero vamos a ver que cuando cambiemos con la composición, vamos a ver la performance y vamos a ver que aumenta. En una página tan chiquitita, vamos a ver el aumento, pero no va a ser así como brutal. En páginas grandes se vería mucho mejor. O sea que la performance va por otro lado, en realidad, ¿vale? Ok, bueno, aquí tenemos nuestros zapatos, ¿vale? Entonces ya tenemos, voy a copiar también estos de acá, ¿vale? Los otros productos que son exactamente iguales. Tendríamos el zapato casual y tendríamos el zapato sport, ¿vale? Que si os vais al link que os pasé, lo vais a ver que está en esto. Entonces, con esto, después, ahora de esto, le vamos a poner una carpeta donde van a estar los contenidos estáticos, ¿vale? Que son básicamente los CSS, ¿ok? Ya les vamos a echar un repaso, pero que ya veis que vais a ver que son muy sencillos, ¿vale? Y aquí están los contenidos estáticos, que básicamente es un CSS y otro CSS por acá, que uno tiene que ver con el outline de toda la página para definir de qué equipo es. Después vamos a ver visualmente qué pertenece a qué equipo, ¿vale? Y aquí tenemos otro, ¿vale? Donde vemos el CSS de grid, todo esto. Yo esto lo tuve que copiar porque soy muy malo para CSS, ¿vale? De hecho, cada 2x3 se me estropeaba el CSS. Entonces, si alguien te pregunta de CSS, quizás no sea yo la persona ideal, pero bueno, aquí va a funcionar, ¿vale? O debería funcionar. Y con eso terminé mi labor. El Team Catalog terminó. Ya no tiene nada más que hacer. Está listo. Ahora nos vamos al Team de recomendaciones. Lo único que sí, el Team Catalog dejó aquí una llamada al Team de recomendaciones, ¿vale? Que está corriendo en otro servidor. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Y ahí vamos a tener que componer, ¿vale? Entonces, vamos a irnos aquí al Team de recomendaciones. Y el Team de recomendaciones va a ser un poquito más sencillo, ¿vale? Porque básicamente lo que va a tener es que va a tener vamos a generar aquí una carpeta de recomendaciones. Perfecto. Y dentro de esa carpeta, nosotros vamos a meter nuestra recomendación. Entonces vamos a generar aquí un nuevo archivo que se va a llamar zapato italiano. HTML. Listo. Ok. Y ese zapato italiano va a tener un HTML, que son las recomendaciones que hacemos cuando tenemos un zapato italiano. Cuando tenemos un zapato italiano, vamos a recomendar el zapato sport o el zapato casual, ¿vale? Y como vemos, vamos a llamar al otro servidor, ¿ves? En el caso del equipo catálogo, llaman al servidor 3002, ¿vale? Que está en el puerto 3002, y este va a llamar al servidor que está en el puerto 3001 porque es el del otro equipo. Entonces, yo aquí no hago nada del producto, sino que directamente hago referencias a otro microservicio que se va a cargar. Entonces, estoy trabajando con el primer ejercicio, que es microservicios por link, que es la manera más fácil de hacer el microservicio, y nadie lo hace así. Simplemente estamos viéndolo como para que sea un ejercicio más deportivo que otra cosa, ¿no? Bueno, entonces le vamos a pegar también aquí las otras dos recomendaciones. Es el zapato casual que se me quedó fuera, lo vamos a pegar aquí. Mover. Listo, y vamos a poner el zapato sport aquí dentro. ¿Vale? Y también le vamos a poner unos contenidos estáticos donde también básicamente van los CSS, ¿vale? Entonces aquí nos quedó nuestro equipo, ¿vale? Aquí van los CSS, ¿vale? Y aquí va el tiente de recomendación y lo vamos a marcar para que veamos que son distintos. Entonces, si todo esto va bien, bueno, dentro del package JSON vamos a ir componiendo los ejemplos del step 1. Entonces vamos a utilizar una técnica de ejecución de servidores. Aquí en el package JSON, aquí están los scripts. Vamos a generar el script del step 1, donde básicamente el script del step 1 lo que hace es que utiliza un software que se llama Concurrently, que nos permite ejecutar varios servidores. A cada uno les pongo un nombre, en este caso los dos equipos que hay, y llamo a una utilidad que se llama MF Server, que me sirve, que es el Microfront Server, para servir Microfront, justo está hecho para eso, que este va a escuchar en el 3001 del Show Sub Step 1, que es esta carpeta de acá, y el Team Catalog, ¿ves? Y voy a generar otro servidor para Microfront que va a escuchar en el Team Recommendation, ¿vale? Y en el puerto 2. Y con eso ya lo uno.
¿Alguien tiene por ahí la mano levantada? Sí, Jacinto, buenas Sí. tardes. Qué pena, es que entré un poco tarde a la reunión cuando estás explicando, creo que el tema de como los frameworks que se utilizan, de pronto algunos de estos, o librerías que se utilizan, y estoy un poquito perdido en esta parte. Yo tenía entendido que era de pronto mucho como los microservicios, ves que tiene cada uno su propio proyecto, su propio despliegue, y es como todo el mundo aparte. Aquí es diferente, son microfrontends, pero están en el mismo proyecto, y la forma de vincularlos es a través de esto que estamos viendo, o también puedo tenerlos como proyectos individual completamente con su propio despliegue, su propia infraestructura y todo aparte. Qué buena pregunta, Hamilton. Es como tú dices. Yo lo que estoy haciendo acá es para no enredarla, para que ustedes tengan el concepto rápido y a la mano, ¿vale? Pero lo ideal es que cada uno de estos no estaría dentro del mismo proyecto, sino que no serían carpetas dentro del mismo proyecto, sino que serían proyectos en sí, totalmente independientes. Y no estarían servidos a través de estos servidores, sino que habría una infraestructura de servicio. Por ejemplo, podríamos tener cada uno de los proyectos como un contenido estático en un bucket y tener un balanceador de carga que llama a esos contenidos estáticos, ¿te das cuenta? Y nada de eso ocurre en el código que yo estoy haciendo. Y lo que estoy haciendo yo es un código hecho ad hoc con herramientas locales para que ustedes puedan probar lo que es un microservicio. Pero esto después en producción debería ir hacia el esquema que justo tú estás diciendo. O sea que todo esto es académico. Vale, listo, muchas gracias. Es tal cual tú lo has descrito. Vale, ¿Vale? muchas gracias. O sea, por ejemplo, esto que tengamos el MF Server que sirve para servir microfront no significa que yo en producción utilice MF Server. En producción utilizo un balanceador de carga y pongo los contenidos como buckets estáticos. También puedo generar un contenedor, pero es gastar dinero. ¿Para qué voy a generar un contenedor con un contenido estático? Lo normal es meterlo en un bucket y listo. Listo, vale, muchas gracias. Pero es tal cual, quédate tranquilo porque es tal cual tú lo describiste. Vale, muchas gracias. Bueno, los demás entendieron la problemática que presentó Hamilton, ¿no? Hamilton dijo, oye, esto es muy poco práctico. Y efectivamente, esto no es práctico porque es académico. Esto es solo para que ustedes lo vean en el mismo lugar, que vean cómo trabaja. Bueno, también en el repositorio está cómo se ejecuta, pero básicamente se ejecuta con run, npm, pam, y el paso que vamos a ejecutar, que en este caso va a ser step 1, entonces lo voy a ejecutar. Y si no hay ningún error, me va a mostrar aquí nuestra página. Vale, entonces aquí estaría mostrando nuestra página, ¿vale? Que la acaba de ejecutar, ahí. Y entonces aquí tendríamos el zapato italiano, ¿ver? Que pertenece al Team Catalog, y si quisiera ver sus recomendaciones, vale, aquí ya hay un error en las recomendaciones, habría que ver por qué es el error, pero no nos vamos a complicar la vida, ¿vale? Entonces, si quisiéramos ver las recomendaciones, le pinchamos ahí y va a funcionar. Lo que voy a hacer yo es eliminar esto, ¿vale? Y pegarla de él, porque seguramente me faltó algún enlace, un nombre, un archivo malo, entonces no vamos a perder tiempo en esto porque si no se nos va a ir la hora, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es eliminar esto, pegar el que venía en el repositorio y le ejecuto. Que si lo hubiéramos hecho bien, era lo mismo, ¿vale? Aquí voy a eliminar esto, vale. Entonces le voy a hacer lo mismo, el step 1, el step 1. Aquí se le salió la ventanita. Vale, entonces aquí tenemos uno, mostramos las recomendaciones y aquí me dan las dos recomendaciones. Y ya vamos viendo aquí que nos va indicando qué equipo está a cargo, ¿no? Aquí tenemos el Team Recommendation, ¿vale? Entonces, si yo pincho acá para ir al producto, estoy en el Team Catalog, que es el que se encarga de hacer los productos, y me voy a las recomendaciones y estoy en el Team. Bueno, esa es la primera manera de hacer microfront. Esto no lo haría nadie así. ¿Por qué no lo haría nadie así? Porque primero vieron que es horrible, me cambia de página y todo. Entonces vamos a hacer ahora este mismo ejercicio, pero le vamos a variar un poco y lo que vamos a hacer ahora, y ahora ya no lo voy a hacer de cero porque ya vieron un poco la mecánica, sino que lo voy a hacer de una, o sea, voy a copiar y les voy a explicar cómo funciona, porque además si no nos vamos a quedar sin tiempo y hay cosas bastante interesantes que yo creo que merece la pena que avancemos. Entonces vamos al paso 2 y lo que vamos a hacer en el paso 2, vamos a hacer una variación porque vamos a embeber los diferentes microfront uno con otro, pero a través de iframe. ¿Se acuerdan quién lo hacía a través de iframe? ¿No? Era Spotify, lo hacía a través de iframe. No lo hace como yo lo voy a hacer, ¿eh? Pero sí es una iframe, o sea, finalmente hablan con una etiqueta con iframe. Entonces, ¿qué fue el gran cambio que hicimos? Es exactamente igual, tenemos los mismos contenidos estáticos, todo, pero dentro del producto hicimos un cambio importante, ¿vale? De hecho, vamos a comparar el cambio, ¿vale?
aquí teníamos un link con un href, ¿vale? A un servidor. Y aquí nosotros lo que estamos haciendo es que lo estamos cambiando por un iframe, ¿vale? Que llama a ese mismo servidor. Esto lo que nos va a permitir es que el microfront ya no tiene por qué vivir en una visual distinta o una página distinta, sino que puedo embeber una página dentro de otra a través de este mecanismo que es iframe. Después esto mismo lo vamos a ir mejorando, ¿vale? Lo vamos a ir mejorando con nuevas funcionalidades. Por el lado del team de recomendaciones, no tuve que hacer nada más, porque como a él le llamaban, vamos a seguir estando igual, ¿vale? Y simplemente lo que cambia es que el microfront de catálogo evolucionó porque dijo, en vez de llamarte a otra link distinto, te voy a embeber en el lugar donde yo estoy, ¿vale? Entonces, también es una demostración de que el otro microfront no tuvo que hacer nada y yo pude hacer un cambio importante en catálogo y sin tocar ningún tema de recomendación. Entonces, soy como un independiente, ¿vale? Y esto vamos a probarlo. Bueno, vamos a ponerle el JSON, le vamos a poner el paso 2, que es muy parecido al paso 1. Vale, entonces voy aquí, le vamos a poner aquí el paso 2. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Y aquí vamos a hacer, si te das cuenta, es básicamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero con iframe, ¿vale? Entonces, control S, vamos a ejecutarlo. Step 2. Vale, entonces aquí tenemos nuestro nuevo organización de microfront y aquí ya tenemos, en estos microfront ya podemos ver que tenemos el microfront de Team Catalog, que se encarga, el equipo de catálogo se encarga de hacerlo, que es este de acá, y dentro de este va embebido otro microfront que es el de recomendaciones, ¿vale? Entonces, a través de un iframe hicimos un microfront que está dentro de otro microfront, ¿vale? En el ejemplo anterior, en Step 1, ¿qué tipo de split estamos haciendo? Vertical. No, el anterior no. El anterior digo, ¿eh? Ah, vale. En este sí. Este es vertical. Este claramente, perdón. Perdón, está bien. No, sorry. Te estaba quitando la razón y ya tenía. El anterior era vertical, efectivamente. Y este de acá, sorry, Brian, te quité la razón. ¿Y este qué split es este? Este viene siendo horizontal. Es horizontal, ¿vale? Porque estamos mezclando dentro de la misma página diferentes cosas. Perdona, Brian, yo me descoloqué. Nada, Vale. tranquilo. Súper. Entonces, ya vieron que con un simple iframe puedo hacer una arquitectura de microservicios, de microfront, ¿vale? Obviamente, esto hay que empezar a complicarlo un poquito más porque hasta aquí esto no calentaría mucho, ¿no? No creo yo que nadie quiera trabajar de esta manera, ¿no? Vamos a hacer otro estilo antiguo antes de pasar ya a algunas cosas un poquito mejor, ¿no? Vamos a hacer el siguiente caso, que es el Step 3, donde nosotros vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo ahora, ¿vale? Pero lo vamos a hacer con Ajax, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el cambio ahora? El cambio ahora va a ser y otra pregunta. ¿Dónde estamos componiendo? En los dos casos que componemos en el mismo lugar. ¿En qué componemos? ¿En el servidor o componemos en el cliente? Yo creo que ambos en el cliente, ¿no? Ambos en el cliente. De hecho, totalmente, sí. Vale, Harold también está, y Nicolás, bien. Después vamos a ver un caso donde componemos en el servidor y ahí se va a notar inmediatamente que componemos en el servidor, ¿vale? Bueno, vamos con el Harold, por favor. No, de copas, se nos fue el play. Vale, no hay problema. Bueno, vámonos con el siguiente caso. En el siguiente caso no me voy a detener mucho porque lo que vamos a hacer va a ser un cambio muy chiquitito, ¿vale? Donde yo voy a cambiar por un data fragment, ¿ok? Que hace referencia al equipo de recomendaciones, ¿vale? Y dentro del static voy a generar un JavaScript que es un page donde voy a tomar, en este data fragment, voy a tomar que tenga la clase catalog records, voy a tomar este data fragment y le voy a inyectar con un HTML el HTML que le corresponda, ¿vale? En cada uno de los casos. Así es que lo que yo hago aquí es que
voy con simplemente pongo este data framing y después a través de Ajax yo voy a cargar el que corresponda, ¿vale? Y en el de recomendación voy a tener mis fragmentos y básicamente los fragmentos son simplemente trozos de código estático, por así decirlo, donde yo simplemente voy a cargar, porque lo que voy a hacer es que el Ajax va a cargar en tiempo real, va a cargar la recomendación que le corresponda, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, esa sería una manera también de hacerlo, complicándolo un poquito más, haciéndolo con Ajax, ¿vale? Para que no sea tan estático. Entonces, aquí nos eliminamos el iframe y lo hacemos con Ajax. Y aquí, obviamente, vamos a tener que incluir el script del Ajax, ¿vale? O sea que todo bien sencillo. Vamos a ejecutarlo. Ah, ya. Me faltó poner el 3. Bueno, aquí con el 3 hay una cosa curiosa que les voy a explicar también ahora. Bueno, con el paso 3 debería pasar un problema, que lo voy a causar y ahora lo arreglamos, ¿vale? Entonces, lo voy a ejecutar el step 3. ¿Okay? Vale, ¿qué pasó ahora? No, está bien. Joder, ¿qué pasó? Step 3. Ya. Por alguna coma ahí. Ejecutar y no me aparecen las recomendaciones embebidas, ¿vale? Y es porque no los voy a entretener, voy a hacerlo rápido, pero nos está dando un problema de course, ¿vale? ¿Por qué? Porque con Ajax yo estoy llamando a otro servidor distinto, entonces me da un problema de dominios cruzados. Por eso, aquí nosotros habíamos incluido, ¿vale?, que en el servidor le añadíamos una cláusula para que no nos diera problemas con los dominios cruzados, ¿vale? Entonces aquí, ¿dónde va exactamente? Ahí está, en 3002. Entonces en el 3002, nosotros aquí le vamos a decir que menos course, ¿vale? Ahora ya debería funcionar. Ya está, ¿vale? Y entonces ahí ya no funciona. Entonces, cuando trabajamos con Ajax, nos va a dar el problema de course y tendríamos que hacer esa definición. Y aquí ya está funcionando. Está funcionando igual que el otro, pero está hecho con Ajax, ¿vale? ¿Ok? Entonces, funciona exactamente igual, me va dando las recomendaciones, puedo ir del producto a otro. Está embebido, ¿vale? También estoy haciendo composición del cliente, pero lo estoy haciendo con Ajax. Ok, entonces ya vais viendo que hay 3 maneras de hacer lo mismo con 3 tecnologías o maneras de trabajar distintos y todos ellos son microfront, ¿vale? Lo único que cambió fue que el primero tenía un split vertical y el segundo y el tercero tenían un split horizontal. Bueno, vámonos con el caso 4, donde ya sí que vamos a hacer aquí una cosa un poquito más simpática, y porque lo que vamos a hacer ahora es que vieron que tenemos problemas de cores y aparte no es muy higiénico el andar cambiando. Por ejemplo, yo aquí estoy en el 3001, ¿verdad? Le pincho aquí y me cambia, o sea, no me cambio porque está embebido, pero trabajo con diferentes servidores, distintos puertos y es un poco un lío. Entonces, otra manera de evitar ese tema de puertos es metiéndole algún balanceador de carga. Que es justo lo que estábamos hablando con Harmin. Yo como no tengo, o sea, como esto está hecho para que se ejecute en local sin dependencia de ningún sitio, lo que hice me creé un servicio Engines, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace este servicio Engines? Lo que hace es que toma el servidor 3001, el servidor 3002, les da un nombre les define con un nombre de upstream, ¿vale? Y a partir de ahí yo voy generando distintas rutas a los distintos. Entonces, y aquí ya no me da problema de cores, porque voy a trabajar siempre con el mismo servidor, que es el 3000, y él va a direccionar, dependiendo de estas políticas de redirección, de proxy pass, va a direccionar a un servidor o a otro, ¿vale? Y los servidores les puse un alias, en este caso al 3001 le puse TeamCatalog, ¿vale? Para que sea más fácil de trabajar acá, ¿vale? No tenemos que andar con los puertos. Y aquí podríamos haber puesto localhost 3001 y listo, ¿vale? Tomás, dale. Consulta, Jacinto. Por favor. El workshop como tal, con las consultas, con las preguntas que estaban preparados,
Ese lo vamos a alcanzar a hacer ahora, yo creo, pues, ¿no? Sí, porque las preguntas son como 5 minutos, ¿no? Sí, son 4 preguntas creo que están en el workshop. Sí, son como 5 minutos y lo demás es una invitación a que hagan un cambio en alguno de los códigos, como para que practiquen. Exacto. Vale, Ya, entonces, alcanzamos entonces. Sí, alcanzamos porque yo ahora me voy a dar bastante prisa, ¿vale? Vale. Entonces, mira, lo que hacemos acá es que hicimos esto y prácticamente aquí no hicimos ningún cambio, ¿vale? Porque finalmente tenemos los productos quedan prácticamente como estaban. De hecho, seguimos con el Ajax y todo, pero ya no tenemos problema de cores, entonces ejecutamos el caso 4, que ya lo tengo que copiar de acá. Para no andar haciendo todo esto, ya voy a copiar todos los casos, ¿vale? Voy a copiar todos los casos de acá y así ya vamos, los ejemplos que hagamos los van a estar listos. 7. Listo. Y el 7. Vale, algo pasó por ahí. Algo pasó por ahí. Vamos a ejecutarlo desde acá. Ah, no, perdón, el 7 no, sé que el 7 no está hecho. Estamos en el step 4. No, también tengo un fallo en el step 4. Bien. Module no phone. Engine requiere estar. Vale, pero es un problema de dependencia. Vale, no se preocupen. Lo vamos a ejecutar acá. ¿Vale? Y aquí estaríamos haciendo lo mismo, pero estaríamos con engines, ¿vale? Trabajando con engines, ¿vale? Y en vez de andar trabajando con los servidores, ya trabajamos con el 3000, que es el único servidor, no tenemos 3001, 3002, sino que estamos trabajando con engines. Esto, la demostración no es por el engine, sino es por el tema de los balanceadores de carga. Podemos tener contenidos estáticos con balanceos de carga y ahí irnos a los diferentes microservicios a través de los diferentes microflows. Bueno, como vamos un poquito con el tiempo pegado, vamos a irnos a... Nos quedan 2 ejemplos por ver, ¿vale? Vamos a ver el 5, que también es bastante interesante, porque en el 5 ya empezamos a trabajar con algunas cosas particulares. Bueno, en el 5 vamos a trabajar con una cosa que se llama Server-Side Includes, ¿vale? Que es bien interesante porque va a ser la primera vez que vamos a componer en el servidor, ¿vale? Y vamos a ver cómo hacemos esta composición del servidor. Lo que va a pasar acá es que yo tengo mi trozo de código, ya no tengo ni ninguna llamada Ajax ni nada. Lo único que tengo aquí es un include, ¿vale? Incluyo virtual y llamo a un servicio, ¿vale? Que está acá, que se llama Best4You, que está acá, y que tiene los diferentes fragmentos de lo que quiero inyectar. Pero para lo que hemos hecho nosotros es que dentro de web server, en el engines, le hemos hecho un cambio de configuración y le hemos dicho que el server-side include esté en on. Es decir, lo que va a hacer el server-side include es que va a tomar en el servidor, ¿vale? Va a tomar cualquier directiva de include y la va a sustituir dentro del servidor por el código HTML. Es decir, esta composición la va a hacer en el servidor y la va a tirar al cliente con ya todo compuesto. En el cliente no vamos a hacer Ajax, no vamos a hacer iframe, nada. Todo esto va a estar compuesto en el servidor a nivel de engines. Engine lo va a componer, va a generar un único HTML y lo va a enviar para arriba, ¿vale? ¿Ok? Lo vamos a probar. Lo voy a probar aquí en este para que no haya ningún problema. Y aquí lo estamos viendo, ¿vale? Y aquí está componiendo con el SSI. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Y aquí, sorry que les voy a robar un poquito de tiempo. Mira, lo que ha hecho esto, lo tenía aquí explicado, es esto de acá. ¿Vale? ¿Cómo se compone el servidor? Por ejemplo, con SSI. Lo que hizo es que el cliente llamó a Zapato Italiano, automáticamente el engine le dirigió la aplicación de catálogo, que es la que tiene el Zapato Italiano, el catálogo lo devolvió. Aquí la directiva SSI tomó este include y le dijo, oye, aquí hay una referencia al equipo de recomendación. Entonces lo mandó al equipo de recomendación, el equipo de recomendación nos devolvió lo que tenía que inyectar y nosotros lo compusimos, lo componemos acá en el servidor y automáticamente lo mandamos al cliente ya de todo entero, que es una mezcla entre este HTML que venía al principio y el HTML que estaba componiendo. Todo esto se compuso acá y se mandó una vez al cliente. No tenemos tiempo, pero me hubiera gustado mostrarles la diferencia de performance que tiene esto. Es mucho más rápido
componer en el servidor que componer en el cliente, ¿vale? Entonces, muchos equipos componen el servidor para evitar cargas lentas, ¿vale? Y eso es con SSI, ¿vale? Que es una manera de componer el servidor. Y vamos a ver el último ejemplo, porque no nos va a dar tiempo más. Hay otro más que tiene varias tecnologías, que está muy bonito, pues no da tiempo, ni loco. El último ejemplo, ¿vale? Que el último ejemplo está hecho, mira, incluimos un nuevo equipo que es el del checkout para poder hacer un checkout, y lo que hicimos en este nuevo ejemplo, ¿vale? Que nosotros vamos a trabajar, en este caso, ¿qué estamos haciendo acá? Metimos uno nuevo. Estamos revolvido. Yo no me acuerdo cuál era la variación de esto. Ah, vale, ok, perfecto. Ya, aquí estamos introduciendo una cosa súper importante que son los web components, ¿ok? Estamos trabajando con web component, que también es una manera de trabajar. Lo que yo hago acá es que me genero etiquetas de HTML, lo mismo que existe el input, lo mismo que existe. Yo me genero una personalizada, que es esta acá, que es el panel de recomendaciones, y me genero código para generar estos fragmentos, ¿vale? Entonces yo aquí me genero el botón, por ejemplo, de checkout, y me genero también el botón de recomendaciones. Y estos son micro web components, que me hubiera gustado explicárselos si no hemos tenido tiempo, porque lo que hace esto es que genera componentes que se meten en el Shadow DOM, y es como un componente más de HTML, como si hubiera un componente de HTML de input, o un H1, o un párrafo, lo que sea. Y lo bueno que tiene es que son totalmente aislados. Es decir, si yo intento inyectarle un estilo, el Shadow DOM me lo impide, porque los web components no se dejan permear por estilos que están fuera. Y además de eso, yo me puedo comunicar con el componente para tocar propiedades del HTML, porque tengo que trabajar con un ciclo de vida específico que yo especifico como desarrollador. Es decir, yo expongo los eventos que quiero que puedan manejarme, por ejemplo, que me cambien de tamaño, que me cambien de color, y también puedo decirle qué atributos están disponibles para el resto de las aplicaciones. Pero si yo quiero que alguien no me cambie de color, yo evito que alguien cambie de color y no me pueda inyectar ningún cambio dentro del... O sea, que yo, de alguna manera, genero un componente aislado e impido que pueda ser alterado. Y esta es una manera muy utilizada, muy extendida, de generar microfront, ¿vale? De hecho, no sé si habrán oído hablar de los... no sé si habrán oído hablar de los sistemas de diseño, pero los sistemas de diseño se basan en web component, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestra nueva página con web component. Esto es un web component y es reutilizable, ¿vale? Y aquí también hay otro web component, ¿vale? Entonces aquí, si quiero comprar, el web component está hecho para que da ese mensaje, y aquí si pincho me lleva a la otra página, ¿vale? Con el otro zapato, ¿vale? Esto que están viendo es split vertical o horizontal. Con eso terminamos. Ah, Nicolás, dale. Tenía varias preguntas ahí. En el web component, esto es el componente que, por ejemplo, también como yo como usuario, me permitiría o me impediría, por ejemplo, copiar una imagen, hacer con el clic derecho y copiar una imagen. ¿Le puedo poner ese tipo de restricciones o se utiliza otra tecnología para eso? Para esa restricción en concreto, no creo que sea un web component lo que lo hace. Lo que hace es, el web component protege la interacción que existe con el resto de los componentes del HTML. Es decir, que yo desde un HTML o de un JavaScript no le puedo decir al componente que sea más grande, que sea más chico, o que cambie el texto. O sí, o le digo, mira, yo en este componente lo que quiero es que cambies el texto, porque es un botón, por ejemplo, tengo que cambiar el texto. Creo que eso que tú estás diciendo, pero no estoy seguro, ¿eh? No te sabría contestar, pero creo que no tiene que ver con eso, creo que tiene que ver con otra tecnología, ¿vale? Dale. Ahí la otra, perdón, ahí, Hamilton, la Dale, otra dale. pregunta que había hecho ahí en el chat incluso, que si para trabajar esta parte del desarrollo de frontend del lado del servidor, ¿es necesario ser un perfil más full stack o se puede utilizar netamente con la herramienta frontend? No, es frontend. Es frontend. De hecho, si te metes con un full stack que sea más backend que front, posiblemente tengas problemas porque no va a entender muchas de las cosas que hay acá. Tiene que ser un front. Cuanto más front, mejor. Porque todo eso tiene que ver con el Shadow DOM y con un montón de web components. Vale, entonces, cuanto más front, mejor. Hamilton. Vale.
Eso es cierto, ahí voy perdido en algunas cosas. Yo soy de hecho más backend que front, pero quería hacer una pregunta. Es que yo estuve en una compañía en la que justamente estaban resolviendo un problema con microfrontends y pues fue antes de entrar acá a Appius y no pude ver cómo resolvieron el problema por ejemplo, de comunicación entre los mismos componentes reactivos. Que, por ejemplo, si el usuario, yo como usuario estoy trabajando acá y le digo apretar en el botón cómpralo, le reaccione a otro usuario, no Ajá. al usuario que está en esta parte, sino a otro usuario que está en otro componente, a lo mejor en otro microfrontend, ¿cómo sería esa comunicación? Y pues esa solución me la perdí. ¿Es posible utilizando estos microfrontend para esa comunicación reactiva? Totalmente. De hecho, existen frameworks que te permiten generar comunicación reactiva y control de eventos entre diferentes microfrontends. Y si no, tú también puedes generar tu propia capa donde tú generas listeners y eso básicamente son listeners, son eventos que se disparan para que tú puedas controlar qué está pasando y poder inyectarle al resto del microfront datos. O sea que sí, tienes que añadirle una capa adicional que es una capa de control de eventos. De hecho, hay una librería bien interesante que se llama Atómico que permite, si trabajas con Web Components, además la creó un chileno, un chico que es un chico muy joven, Matías, es un crack, yo lo conozco a él personalmente. Y él creó esta librería precisamente para facilitar la propagación de eventos entre distintos componentes de una misma página. Y hace justo lo que tú estás diciendo. Pero hay varias maneras de solucionarlo, pero hay que meter una capa de eventos por debajo, ¿no? Ah, qué genial, dale, muchas gracias. De hecho, Spotify también lo hizo. Spotify tiene los iframes y tiene una capa de eventos por debajo y va diciendo, este evento me afecta a este otro micrófono, entonces le llamo a través de uno de los listeners que están y le digo que haga esto. Richard. Genial. Gracias, Hamilton. Gracias, Richard. ¿Cómo se aborda la seguridad y el performance, básicamente? Y con, digamos, aplicaciones con real time. Vale. El performance se aplica de bastantes maneras, pero el performance se degrada dependiendo de la composición. En la composición de clientes, generalmente el performance es bastante pobre. Entonces, si trabajas con aplicaciones de tiempo real o trabajas con aplicaciones con mucho nivel de transaccionalidad, generalmente tienes que irte a componer el servidor. Y después hay otra capa intermedia, que es la composición en el Edge, que justo son herramientas y frameworks que te permiten componer de manera más rápida, ¿vale? Al estilo CDN. ¿Vale? Son capas intermedias que te permiten. Entonces, la complejidad de los microfront no viene dada porque sea un microfront, porque si componemos en el servidor, al final es como irnos a tomar trozos de HTML, como hicimos ahora con esta web component, tomamos trozos de HTML, los embebimos y los tiramos hacia arriba, ¿no? Bueno, en este caso estamos componiendo en el cliente, pero cuando hicimos con el SSI, ¿vale? Entonces, no debería ser más complejo porque es un paso muy chiquitito, en realidad no estás generando distintas piezas y las estás poniendo. Tu problema va en cómo compongo en realidad, pero no tiene por qué ser más lento porque sea microfrontend encontrar una arquitectura de single page application, ¿ok? Entonces tienes que buscar tecnologías para componer de manera más optimizada. De hecho, si hubiéramos tenido tiempo, me hubiera gustado mostraros la diferencia que hay entre componer el servidor y componer es un 60% más rápido. Y con respecto a la seguridad en realidad no hay consideraciones especiales porque trabajes con microfront, o por lo menos yo no las percibo ahora. Quizás pero no tienes por qué hacer medidas especiales. Lo que sí, obviamente, viste que hay problemas de cores, pero esto no es un ejemplo real. En el ejemplo real nos vamos a encontrar con que trabajamos con balanceadores de carga, ¿vale? Entonces estamos siempre bajo el mismo dominio. Ok, no sé si respondí, Richard, ahí a tu pregunta. Sí, está bien, perfecto. Vale. Bueno, hay una pequeña encuesta como para que veamos si por eso yo hice estas preguntas, porque intenté adelantarme a la encuesta, si han atendido y estas preguntas que les hacía, básicamente la encuesta va a ser bastante fácil para ustedes. Es como norma de la casa que se haga esa encuesta. Entonces, nada, les pido que hagan la encuesta, les pido disculpas porque les acabo de robar unos minutos más, sé que ya es el final del día. No sé si hay alguna pregunta más, si el que quiera marcharse se puede marchar para no quitarles más tiempo de su día. El que tenga alguna pregunta, yo me quedo un rato más si quieren, no tengo ningún problema en responderla. Y nada, muchas gracias por la atención, Richard, dale.
estabas diciendo que había algo más por mostrar. Por mí, continuemos, ¿no? Y no tengo problemas. En tanto sea beneficioso para mí. Sí, mira, hay un ejemplo bastante complejo. Yo creo que les invito casi que lo vean y me escriban a mí personalmente por el chat y si tienen algún problema en entender lo que sea y les explico más o menos cómo funciona, ¿vale? Para que lo vean primero. Pero es un ejemplo muy bonito porque está hecho con React, está hecho con Vue y está hecho, o sea, hay como 3 o 4 tecnologías mezcladas para que veamos que los componentes son agnósticos a la tecnología, ¿vale? Es como este mismo, pero con una capa más de... O sea que yo les invito a que lo vean con ese repositorio compartido y si tienes cualquier tema, Richard, nos sentamos después de 10 minutos en una Meet, los dos, y lo revisamos. ¿Vale? Perfecto. Súper. ¿Preguntas, dudas? Sí, por acá. Tengo entendido entonces que un desarrollo en un split, horizontal, estaríamos Ajá. hablando que sería como esto que estamos viendo, ¿cierto? Como esto que estamos horizontal. viendo. Ya. Sí. Estos desarrollos horizontales, generan cierta dependencia entre las capas que desarrollan esto. Con respecto a la dependencia de esta capa, ¿es mejor evitarlas? ¿Es mejor gestionar su dependencia? ¿O cuándo es mejor una u otra? Mira, en productos que son muy complejos por la cantidad de pequeños componentes que hay y lo que se trata de reutilizar, mi consejo sería aprende a vivir con la complejidad de la integración y de la independencia, o sea, de la dependencia, ¿vale? Por ejemplo, página de productos bancarios. Si yo tengo hecho mi estado de cuenta, ¿para qué voy a hacer mi estado de cuenta en la página web, en la aplicación mobile, no sé, los productos de empresa, los productos de personas? Si es la misma cosa, lo estoy mostrando 25 veces. Entonces, prefiero bancarme el hecho de que cada vez que haya un cambio tengo que avisar a todos los productos de que hice este cambio en este pequeño componente para que hagamos las pruebas de regresión, de integración y todo, pero me ahorro reutilizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, yo ahí iría hacia un split horizontal sabiendo que tengo un nivel de complejidad mayor. Si por otro lado estoy trabajando, por ejemplo, con una página de tiempo real donde los contenidos cambian mucho